El aire en Monterrey estaba pesado aquella tarde nublada, como si las nubes hubieran decidido llorar junto con los que asistían al funeral de doña Mercedes. En el interior de la iglesia, el aroma penetrante de las flores de cempasúchil se mezclaba con el incienso que flotaba en el ambiente. Los rezos murmurados se confundían con los sollozos apagados de los familiares y amigos que habían venido a despedirse de una mujer querida, pero sobre todo respetada por su bondad. En la primera fila, de traje negro demasiado grande para su delgado cuerpo, estaba Julián. Sus ojos oscuros se mantenían fijos en el ataúd, como si buscara todavía alguna señal de su madre, la única que había logrado comprenderlo en su silencio. Desde pequeño había sido considerado distinto, el hijo mudo, aquel al que muchos señalaban con compasión o indiferencia. Pero para doña Mercedes, él nunca fue un problema sino un milagro silencioso. A su lado, don Ernesto, el padre, permanecía con el rostro impenetrable. Hombre de negocios, millonario hecho a pulso, acostumbrado a imponer respeto con solo su mirada. Su rigidez contrastaba con el vacío que dejaba la esposa en ese momento. Junto a él los otros hijos, Rodrigo, el mayor, con una expresión altiva, Marcela, elegante y calculadora, y Andrés, el menor, que observaba a Julián con un gesto ambiguo, entre pena y afecto. El sacerdote levantó la voz, recordando la vida de la difunta. Doña Mercedes fue una mujer de fe, entregada a su familia, siempre dispuesta a tender la mano a quien lo necesitara. Algunos asistentes asintieron, otros lloraron con fuerza. Julián sintió un nudo en la garganta, un dolor que no encontraba salida. Había vivido siempre en silencio, y en silencio lloraba ahora, sabiendo que con la partida de su madre, algo en su mundo se había quebrado para siempre. De pronto, cuando el ambiente estaba sumido en el rezo final, ocurrió lo impensable. Julián, con la voz temblorosa y apenas audible, pronunció unas palabras que helaron el corazón de todos. No estoy solo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las velas parecieron detener su parpadeo. Los asistentes giraron la cabeza incrédulos. Rodrigo frunció el ceño, Marcela se llevó la mano a la boca y Andrés abrió los ojos con asombro. Don Ernesto, rígido en su asiento, se quedó mirando a su hijo como si viera a alguien completamente distinto. La frase no era larga, pero en ese instante cargaba un peso inmenso. Nadie había escuchado antes la voz de Julián. Los murmullos comenzaron a recorrer la iglesia, como un rumor que se extiende con rapidez. ¿Cómo era posible que aquel joven, considerado incapaz de hablar, pronunciara esas palabras precisamente en el funeral de su madre? El sacerdote, sorprendido, hizo una pausa y luego continuó, tratando de mantener la solemnidad. Pero la atención ya no estaba en el ataúd ni en la homilía, sino en Julián, que bajó la mirada y apretó las manos con fuerza, consciente de lo que acababa de suceder. Ese instante marcaría un antes y un después en la familia, y aunque todavía nadie lo sabía, esas palabras resonarían en la mente de don Ernesto durante días, hasta obligarlo a tomar una decisión que cambiaría por completo el destino de todos. Y aquí es donde comienza esta historia, una historia de lucha, de familia, de poder y de redención. Si quieres conocer cómo las palabras de un hijo transformaron la vida de un padre millonario y alteraron un legado entero, suscríbete al canal y acompáñanos en este relato lleno de emociones y giros inesperados, porque lo que parecía un simple funeral en Monterrey, pronto se convertiría en una batalla silenciosa entre ambición, amor y justicia. Y en el centro de todo estaría Julián, el hijo que hasta entonces nadie había escuchado, pero que con una sola frase abrió la puerta a un cambio irreversible. El silencio volvió a la iglesia, pero ya nada sería igual. La noticia de que Julián había hablado en pleno funeral aún corría entre los asistentes, pero la ceremonia terminó y poco a poco la iglesia fue quedando vacía. Afuera, el cielo seguía gris, como si se resistiera a dejar pasar la tarde. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Dentro de la familia, el impacto de la frase de Julián
se mezclaba con el dolor de la pérdida. Doña Mercedes había sido mucho más que la esposa de un millonario. Para la gente del barrio antiguo de Monterrey donde había nacido, seguía siendo la niña buena, que nunca olvidó sus raíces. Visitaba parroquias, apoyaba comedores comunitarios y hablaba con sencillez, sin presumir jamás la fortuna de su esposo. Esa humildad era lo que la distinguía en medio de un círculo social lleno de apariencias. Para Julián, su madre había sido la voz que él nunca tuvo. Ella lo acompañaba a las terapias, lo defendía de los comentarios hirientes de los hermanos y lo miraba con paciencia infinita cuando no lograba comunicarse. «No te preocupes, hijo, yo te entiendo con solo mirarte», le repetía con ternura. Esa complicidad los unía de un modo que ni don Ernesto ni los demás hermanos podían comprender. El contraste era evidente. Rodrigo el mayor siempre se jactaba de ser la mano derecha de su padre en los negocios. Con apenas 40 años ya se veía como heredero natural del imperio familiar. Durante el funeral, su rostro endurecido reflejaba más preocupación por la imagen que por el duelo. Para él, la muerte de su madre significaba también el fin del único equilibrio en la casa. Marcela, elegante hasta en el luto, mantenía su expresión calculadora. Había heredado la inteligencia práctica de su padre y sabía usarla para manipular situaciones a su favor. Muchos comentaban que doña Mercedes había intentado acercarse a ella, pero nunca logró romper la barrera de orgullo que Marcela levantaba. Aquel día, la joven no derramó una lágrima. Observaba en silencio, como si estuviera evaluando la partida de su madre, solo como un cambio en la estructura familiar. Andrés, el menor, era distinto. A pesar de compartir la ambición de sus hermanos, mostraba una sensibilidad que lo hacía vacilar. Había sido el único que alguna vez se detuvo a ayudar a Julián en momentos de dificultad, aunque lo hacía con cierta incomodidad. Durante el funeral, lo miraba con una mezcla de desconcierto y admiración. ¿Cómo era posible que aquel hermano callado hubiera roto el silencio en el momento más inesperado? Don Ernesto, por su parte, parecía una estatua. Nadie sabía lo que pensaba, ni siquiera sus hijos. En su rostro duro no había lágrimas, solo una mirada fija en el ataúd. Los que lo conocían sabían que no soportaba mostrar debilidad. Su vida había sido una sucesión de negocios cerrados con mano firme, sin espacio para sentimentalismos. Sin embargo, la muerte de su esposa y las palabras de su hijo le habían dejado una grieta en el interior, aunque aún no se atrevía a reconocerlo. La ausencia de doña Mercedes se hacía sentir en cada rincón. En la casa familiar, las paredes parecían perder color sin su risa. Los pasillos quedaban mudos sin sus pasos. Los empleados domésticos que la querían como a una madre lloraban discretamente en la cocina. Julián caminaba por los cuartos como un fantasma, acariciando los objetos que le recordaban a ella. Un rosario sobre la mesa de noche, una libreta con recetas, una bufanda que todavía guardaba su perfume. En ese ambiente de vacío, las tensiones se hicieron más evidentes. Rodrigo empezó a hablar de negocios con tono impaciente. Marcela susurraba planes al oído de su padre y Andrés se refugiaba en silencios prolongados. Julián, en cambio, parecía cada vez más aislado, como si solo encontrara consuelo en la memoria de su madre. Pero aunque todos quisieran seguir adelante, las palabras que Julián había dicho no se borraban. Estaban presentes en cada conversación, en cada mirada. Lo que había sucedido en la iglesia no podía ser ignorado, y mientras el recuerdo de doña Mercedes seguía vivo en sus corazones, la semilla de un conflicto mucho mayor comenzaba a germinar en el seno de la familia. La tarde se había convertido en noche cuando la familia regresó a la casa después del funeral. Las luces cálidas de la mansión iluminaban los retratos de generaciones pasadas, pero la ausencia de doña Mercedes era un vacío imposible de llenar. Julián permanecía en la sala, sentado en un sillón de terciopelo verde, con la mirada perdida. Sus dedos jugueteaban con el rosario de su madre, como si en esas cuentas pudiera encontrar la calma.
El eco de sus propias palabras todavía lo acompañaba. No estoy solo, las había dicho sin planearlo, como si brotaran de lo más profundo de su pecho, empujadas por una fuerza que ni él entendía. No sabía de dónde había salido ese impulso, pero al pronunciarlo, había sentido una mezcla de miedo y alivio, como si su madre le hubiera prestado su voz por un instante. Don Ernesto entró en la sala con paso firme. Sus ojos se clavaron en Julián. «¿Qué fue lo que dijiste en la iglesia?», preguntó con tono bajo pero cargado de tensión. Julián alzó la cabeza. Su garganta se secó de inmediato, y las palabras se negaban a salir. Después de un silencio angustiante, repitió apenas un murmullo. «No, estoy solo». El padre retrocedió un paso, sorprendido de escuchar otra vez aquella voz frágil pero real. Rodrigo, que se había quedado de pie junto a la puerta, intervino con sarcasmo. «Seguro fue una casualidad. Todos sabemos que Julián no puede hablar. Tal vez fue un reflejo, una imitación, nada más». Marcela arqueó las cejas y añadió con tono venenoso: «O quizás alguien lo entrenó para dar un espectáculo en el funeral. Mamá siempre lo sobreprotegió, ¿no?». Julián bajó la mirada, herido por la incredulidad de sus hermanos. Andrés, en cambio, se acercó un poco más y dijo en voz baja: «Yo lo escuché claro. Dijo esas palabras, y las dijo con fuerza». Don Ernesto se mantuvo en silencio, pero por dentro un torbellino lo sacudía. Durante años había considerado a Julián un hijo limitado, alguien a quien habría que proteger toda la vida. Sin embargo, verlo hablar, aunque fuera una frase, desafiaba todo lo que él creía cierto. La familia se reunió alrededor de la mesa del comedor para una cena silenciosa. Los cubiertos chocaban contra los platos sin que nadie se atreviera a iniciar conversación. Julián apenas probó la sopa. Su mente seguía atrapada en la imagen de su madre sonriéndole en la iglesia, como si lo hubiera alentado a romper el silencio. De pronto, don Ernesto golpeó la mesa con la mano. «Lo que sucedió hoy no se queda aquí. Quiero respuestas», dijo con voz grave. «¿Respuestas?», replicó Rodrigo con una risa forzada. «Papá, no hay nada que explicar. Julián no puede hablar. Siempre fue así». «Pues lo escuché con mis propios oídos», insistió el padre, «y si lo hizo una vez, podrá hacerlo otra». Marcela miró fijamente a Julián, evaluándolo como si se tratara de un enigma que necesitaba descifrar. Sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y desconfianza. Andrés, mientras tanto, se inclinó hacia su hermano menor y le susurró: «Tienes que intentarlo otra vez, Julián. Demuéstrales que no fue un error». El joven apretó los labios. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero ninguna palabra salió de su boca. El esfuerzo lo agotó, y un leve temblor recorrió sus manos. Se sintió pequeño bajo las miradas inquisitivas, atrapado entre la esperanza de su padre y las dudas de sus hermanos. La cena terminó sin más palabras. Cada uno se retiró con pensamientos propios, pero en la mente de todos resonaba aquella frase breve y contundente: «No estoy solo». Un mensaje que podía interpretarse de muchas maneras. ¿Hablaba de la presencia espiritual de su madre? ¿O acaso Julián estaba anunciando que finalmente era capaz de defenderse por sí mismo? En el silencio de su habitación, don Ernesto no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, recordando a Julián de niño, los diagnósticos de los médicos, la paciencia de Mercedes. La imagen de su hijo hablando lo perseguía como un misterio que desafiaba la lógica, y en el fondo, un pensamiento inquietante empezaba a germinar. Tal vez había subestimado al hijo, que menos esperaba sorprenderlo. La madrugada encontró a don Ernesto de pie frente a la ventana de su despacho, con un vaso de whisky en la mano y los ojos fijos en las luces lejanas de Monterrey. La ciudad nunca dormía. Los camiones seguían circulando, los bares de barrio aún tenían música y las fábricas no detenían su trabajo. Pero en el silencio de la mansión, solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared. El empresario repasaba una y otra vez lo que había sucedido en la iglesia. «No estoy solo». Tan pocas palabras, y sin embargo cargadas de un peso insoportable.
Recordó cuando los médicos, años atrás, le dijeron que Julián no podría hablar jamás. Recordó las lágrimas de Mercedes, su insistencia en buscar terapias, su empeño en no rendirse. Él, en cambio, había preferido aceptar el diagnóstico, convencido de que su hijo nunca podría ser como los demás. Dejó el vaso en el escritorio y se sentó en su sillón de cuero. Abrió un cajón y sacó una carpeta con documentos, papeles relacionados con su testamento. Desde hacía tiempo, la distribución estaba clara. Rodrigo recibiría la mayor parte de los negocios. Marcela tendría propiedades y acciones. Andrés obtendría un porcentaje menor. Y Julián quedaría bajo una pensión administrada por un tutor. Nada más. En su mente, esa había sido la forma más justa de protegerlo. Sin embargo, ahora dudaba. ¿Había cometido un error? Había condenado a Julián a la sombra por costumbre, sin darle la oportunidad de demostrar algo más. El recuerdo de su voz lo descolocaba. No era solo el hecho de hablar, era la certeza con la que había dicho esas palabras. A la mañana siguiente, pidió a su abogado de confianza, el licenciado Gutiérrez, que lo visitara. El hombre llegó puntual, con un portafolio repleto de papeles. «Don Ernesto, lamento la pérdida de su esposa», dijo con tono solemne. «Gracias, Gutiérrez», respondió el directo. «Necesito revisar mi testamento». El abogado lo miró sorprendido. «¿Ya? ¿Tan pronto?» «Sí. Hay cosas que quizá deba cambiar». Mientras conversaban, Julián apareció en el pasillo, observando desde lejos. No escuchaba las palabras, pero percibía la tensión. Sintió una mezcla de temor y esperanza. Algo estaba ocurriendo, y de alguna manera él era el centro de esa tormenta. Esa noche, la familia cenó en silencio otra vez. Rodrigo hablaba de contratos y viajes. Marcela fingía interesarse en las cuentas de la casa. Andrés jugaba distraído con el tenedor. Don Ernesto los miraba uno a uno, y por primera vez se preguntó si realmente alguno de ellos merecía heredar la fortuna de Mercedes, no solo la suya. Su esposa había construido con amor un legado invisible, valores, bondad, humildad, y quizás Julián era el único que había absorbido esa herencia. En su interior, la lucha era feroz. Orgullo contra duda, frialdad contra sentimiento. Jamás se había permitido mostrar debilidad, pero ahora sentía que su mundo se tambaleaba. Las palabras de Julián se repetían en su mente como un eco imposible de callar. «No estoy solo». ¿Acaso Mercedes seguía presente a través de su hijo? ¿O simplemente era el inicio de una nueva etapa para él? Esa madrugada volvió a encerrarse en su despacho. Recorrió con la mirada las estanterías repletas de libros de negocios, contratos firmados, fotografías con políticos y empresarios. Todo lo que había acumulado carecía de sentido frente a la mirada inocente de Julián en la iglesia. Por primera vez en años, don Ernesto sintió miedo. Miedo de haber juzgado mal, miedo de que el tiempo que le quedaba no alcanzara para reparar lo que había ignorado. Se levantó, abrió la ventana y dejó que el aire frío de la madrugada le golpeara el rostro. Murmuró apenas: «Mercedes, ¿qué hago con este muchacho?». No obtuvo respuesta, pero en su interior supo que las decisiones que se acercaban no serían fáciles. Y aunque intentaba convencerse de que todo podía seguir igual, la semilla de la duda ya había germinado, lista para alterar no solo el testamento, sino el destino completo de su familia. El rumor de que don Ernesto había llamado a su abogado empezó a extenderse en la casa como un fuego lento. Rodrigo fue el primero en percibirlo, y al no obtener respuesta clara de su padre, comenzó a inquietarse. Esa noche, se encerró con Marcela en la terraza, donde el viento arrastraba el olor a jazmín del jardín. «¿Escuchaste lo del testamento?», preguntó Rodrigo, encendiendo un cigarro con nerviosismo. «Claro que lo escuché», respondió Marcela, cruzando los brazos. «Papá no convoca al licenciado Gutiérrez sin motivo. Algo está planeando». Rodrigo soltó una risa amarga, y todo por las palabras de Julián. «¿Te das cuenta?
Una frase de ese muchacho y de pronto nuestro lugar se tambalea. Marcela lo miró fijamente. No subestimes a papá. Si de verdad piensa cambiar algo, no será solo por sentimentalismo. Tal vez vio en Julián algo que nosotros hemos pasado por alto. ¿Algo? Rodrigo alzó la voz. Ese chico es incapaz de dirigir nada. ¿Quieres que toda la empresa familiar caiga en manos de alguien que apenas puede hablar? Marcela no contestó de inmediato. En sus ojos se reflejaba el brillo de una idea en formación. No digo que pueda dirigir, Rodrigo, pero sí que puede ser un símbolo. Y papá cree en símbolos. Mercedes era uno. Julián podría ser el otro. Mientras ellos conspiraban, Andrés permanecía en su habitación, inquieto. No había dejado de pensar en la escena de la iglesia. Recordaba la voz de su hermano, débil pero clara. A diferencia de Rodrigo y Marcela, él no podía negar lo que había escuchado. Se preguntaba si, en el fondo, Julián siempre había tenido la fuerza y ellos simplemente se habían negado a verla. Horas más tarde, cuando todos parecían dormidos, Andrés se acercó al cuarto de Julián. Tocó suavemente la puerta y entró. Julián estaba despierto, sentado en la cama con una libreta en la mano, dibujando trazos desordenados. «Oye», murmuró Andrés incómodo, «lo que dijiste en la iglesia fue real, ¿verdad?» Julián levantó la vista. Tardó en responder, pero finalmente asintió despacio. Su hermano menor tragó saliva. «No sé qué está pensando papá, pero...» hizo una pausa, eligiendo con cuidado las palabras. «Si esto cambia las cosas, quiero que sepas que no todos estamos en tu contra». Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió un atisbo de comprensión en la mirada de uno de sus hermanos. No era mucho, pero bastaba para que el peso de su soledad se aligerara un poco. Al día siguiente, Rodrigo y Marcela aprovecharon el desayuno para tantear el terreno. La mesa estaba servida con fruta fresca, pan dulce y café caliente, pero el ambiente era todo menos cálido. «Padre», dijo Rodrigo con fingida calma, «he estado revisando los números de la empresa. Creo que es momento de fortalecer nuestra posición en el extranjero». «Sí», añadió Marcela con una sonrisa medida. «Es lo que mamá hubiera querido, que el negocio creciera sin obstáculos». Don Ernesto los escuchó en silencio, sin mostrar emoción. Julián, sentado al otro extremo, apenas tocaba su taza de chocolate. Rodrigo lo observó de reojo y no pudo evitar lanzar un comentario envenenado. «Claro, siempre y cuando no pongamos en riesgo el futuro confiando en milagros pasajeros». Marcela fingió toser para disimular una sonrisa. Andrés bajó la mirada incómodo. Don Ernesto golpeó suavemente la mesa con el tenedor. «Basta, este no es momento de insinuaciones». El silencio regresó, pero la tensión seguía palpable. Cada uno entendía que la balanza podía inclinarse en cualquier dirección y que la frase de Julián había abierto un abismo entre ellos. Esa misma tarde, Rodrigo llamó a Marcela a la oficina familiar. «Si papá cambia el testamento, no podemos quedarnos cruzados de brazos», dijo con voz dura. «Julián no puede quedarse con lo que nos corresponde». Marcela lo observó, con los labios curvados en una media sonrisa. «Entonces habrá que asegurarnos de que papá recuerde quiénes son sus verdaderos herederos». El viento soplaba fuerte en Monterrey, y con él se levantaba una tormenta que amenazaba con arrasar la familia desde dentro. El despacho de don Ernesto olía a cuero y papel viejo. Las cortinas pesadas dejaban pasar apenas un rayo de sol, iluminando la mesa donde el licenciado Gutiérrez desplegaba carpetas con sellos notariales. El padre lo escuchaba en silencio, con los codos apoyados en la madera y las manos entrelazadas bajo el mentón. «Don Ernesto», dijo el abogado con voz grave, «el documento actual está en regla, pero si quiere hacer modificaciones, debo saber con exactitud cuáles son sus intenciones». El empresario no respondió de inmediato. Miraba fijamente una fotografía de Mercedes que descansaba sobre el escritorio. Ella sonreía en aquel retrato, vestida con un rebozo azul durante una visita a Oaxaca. Después de un largo silencio, contestó: «Quiero reconsiderar la participación de Julián». El abogado arqueó las cejas. «¿El joven Julián?»,
preguntó, incrédulo. Hasta ahora su parte estaba prevista como una pensión vitalicia, bajo supervisión. Don Ernesto asintió lentamente. Eso ya no me parece suficiente. Mientras tanto, en otra ala de la casa, Rodrigo escuchaba a escondidas desde el pasillo. Apenas alcanzaba a oír fragmentos de la conversación, pero eran suficientes para encender su furia. Apresurado, fue en busca de Marcela. «Lo está haciendo», le dijo con el rostro desencajado. «Papá está pensando en cambiar el testamento, y todo por ese maldito «no estoy solo». Marcela lo observó sin alterarse. «¿Estás seguro?» «Lo escuché. Habló con Gutiérrez. Quiere darle más a Julián». La hermana permaneció pensativa, tamborileando los dedos sobre la mesa de mármol. «Si papá decide eso, no habrá vuelta atrás. Tenemos que adelantarnos». Mientras ellos tramaban, Andrés se encontraba en la biblioteca de la mansión, repasando antiguos álbumes de fotos. Entre las páginas amarillentas, encontró imágenes de su madre con Julián en brazos, sonriéndole como si el mundo se detuviera solo para ellos. Sintió un nudo en el pecho. Tal vez había pasado demasiado tiempo negando lo evidente, que su hermano siempre había sido el centro del corazón de Mercedes. En la ciudad, la élite regiomontana ya murmuraba. En clubes privados y restaurantes elegantes se comentaba que el poderoso don Ernesto podría modificar la herencia. «Dicen que el hijo mudo habló en el funeral», repetían los comensales, como si fuera un cuento imposible. «Dicen que ahora será él quien reciba la mayor parte». Los rumores crecían, mezclando curiosidad con burla, hasta convertirse en un tema recurrente entre empresarios y políticos. Esa tarde, durante la comida familiar, don Ernesto habló con un tono que nadie había escuchado en años. «Voy a revisar mi testamento. No lo ocultaré». Rodrigo soltó el tenedor con un ruido seco. «¿Qué? ¿Así nada más? ¿Por qué ahora?» El padre lo miró con severidad. «Porque las circunstancias han cambiado». Marcela, con voz melosa, intentó intervenir. «Padre, entiendo tu dolor, pero no podemos tomar decisiones apresuradas. Mamá siempre quiso estabilidad para todos». Don Ernesto la interrumpió con un gesto de la mano. «No hablo desde el dolor, hablo desde la verdad». Julián permanecía en silencio, pero su respiración se agitaba. Sentía que el peso de todas las miradas lo aplastaba. Rodrigo lo fulminó con los ojos. «¿Tú crees que por decir una frase ya mereces lo que mamá y papá construyeron?», escupió con desprecio. Andrés intervino, alzando la voz por primera vez. «Lo que dijo Julián cambió algo en todos nosotros, aunque no quieras aceptarlo». El ambiente se volvió insoportable. Los cubiertos quedaron abandonados y el aire se llenó de tensión. Nadie volvió a tocar los platos. Don Ernesto se levantó con firmeza. «He tomado mi decisión. Los detalles los discutiré con Gutiérrez». Y se marchó del comedor dejando tras de sí un silencio espeso. Julián, con el corazón latiendo a toda prisa, comprendió que las consecuencias de su voz apenas estaban comenzando a desplegarse. El eco de la declaración de don Ernesto corrió como pólvora dentro y fuera de la casa. La noticia de que el testamento sería revisado ya no era un rumor, era un hecho, pero con ella vino también la sospecha. Los hermanos de Julián, incapaces de aceptar el giro inesperado, comenzaron a sembrar dudas sobre la autenticidad de su voz. Rodrigo fue el primero en atacar. Durante una reunión en la sala, con los criados retirados para no escuchar, habló con dureza. «No me trago este cuento. Julián jamás habló en toda su vida y justo en el funeral suelta una frase perfecta. Aquí alguien lo preparó». Marcela asintió con gesto calculado. «Estoy de acuerdo. Mamá siempre insistió en sus terapias de lenguaje, pero nunca hubo resultados. Y de pronto, milagro. Él dice unas palabras y papá piensa en cambiar el testamento. Demasiada coincidencia». Los ojos de Rodrigo se clavaron en Julián. «Dime, ¿quién te enseñó? ¿Fue tu terapeuta? ¿El padre Ignacio? ¿O acaso mamá te obligó a ensayar antes de morir?» El silencio de Julián era un abismo. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Andrés intervino incómodo. «Basta, no es justo atacarlo así.
Yo lo escuché y sé que fue real. ¿Real?, replicó Rodrigo con desdén. Los médicos lo diagnosticaron. No puede hablar. Si lo hizo una vez fue un truco. Marcela apoyó la barbilla en la mano, como quien observa una partida de ajedrez. Lo que necesitamos es comprobarlo. Si Julián puede hablar, que lo demuestre. El padre, que hasta entonces había permanecido callado, rompió el silencio con voz firme. No se trata de un espectáculo, pero en el fondo, don Ernesto también sentía dudas. Aquella frase lo había conmovido, sí, pero la sospecha de que todo fuera un engaño lo atormentaba en las noches. Mercedes había sido capaz de cualquier cosa por proteger a Julián. Habría preparado de antemano aquella revelación. Los días siguientes estuvieron llenos de miradas desconfiadas. En cada comida, Rodrigo lanzaba comentarios hirientes. «¿Y hoy no piensas hablar, Julián?», decía con sarcasmo. «¿O ya se te acabó el guión?». Marcela se dedicaba a interrogar a los empleados. Una tarde llamó a Rosa, la ama de llaves. «Dime la verdad», le exigió. «¿Escuchaste alguna vez a Julián ensayando palabras con doña Mercedes?». «No, señorita», respondió Rosa con firmeza. «Él siempre se comunicaba con gestos, pero doña Mercedes lo entendía mejor que nadie». La respuesta no la convenció. Marcela se retiró con una sonrisa helada, convencida de que había algo oculto. Mientras tanto, Julián cargaba con un peso insoportable. Su mente estaba atrapada entre el recuerdo de su madre alentándolo y la presión de probar una y otra vez lo que había dicho. Por las noches, encerrado en su habitación, intentaba repetir la frase, pero su garganta se cerraba y las palabras no salían. El esfuerzo lo dejaba exhausto, con lágrimas ardiendo en los ojos. Un día Rodrigo lo acorraló en el jardín. «Escúchame bien», le susurró con rabia. «Papá podrá creer en ti, pero yo no, y no dejaré que te robes lo que me corresponde». Julián lo miró sin poder responder. Sintió el frío de la amenaza en la piel. Andrés apareció entonces, colocándose entre ellos. «Déjalo en paz, Rodrigo. Estás mostrando tu miedo». «¿Miedo?», rió con amargura. «No le tengo miedo a un inútil». Pero la voz de Andrés fue tajante. «Entonces, ¿por qué no puedes dejar de hablar de él?». Rodrigo se marchó furioso, mientras Julián quedaba con la sensación de que su propia existencia era un desafío para su hermano. En la intimidad de su despacho, don Ernesto escribía notas confusas en un cuaderno. Dudaba, se enojaba consigo mismo. Luego volvía a recordar los ojos de Mercedes y la voz temblorosa de Julián. La desconfianza se había instalado en todos, incluso en él. Pero algo dentro le decía que esa frase había sido verdadera y que ignorarla sería traicionar la memoria de su esposa. La casa entera parecía respirar desconfianza y Julián, atrapado en medio, empezaba a comprender que romper el silencio no había sido el final, sino el inicio de la prueba más dura de su vida. Los días en la mansión se volvieron pesados para Julián. Cada mirada de sus hermanos lo juzgaba. Cada gesto parecía ponerlo a prueba. Sentía que su propia casa se había convertido en una prisión donde nadie creía en él. Entonces recordó algo que su madre solía repetirle en los paseos por la ciudad. «El mundo no está en estas paredes, Julián. Tienes que salir y verlo por ti mismo». Una mañana, mientras Rodrigo discutía con Marcela en la sala y don Ernesto se encerraba en su despacho, Julián tomó valor. Se puso una chamarra ligera, guardó unas monedas en el bolsillo y salió de la casa sin decir nada. El aire fresco de Monterrey lo recibió con un golpe de libertad. Caminó hasta la parada de autobuses y subió al primero que pasó. El vehículo estaba lleno de trabajadores con cascos y mochilas, mujeres con bolsas de mandado y estudiantes con audífonos. Julián se sentó al fondo, observando con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Nadie lo miraba raro. Para ellos, era solo un joven más en la multitud. El camión lo dejó cerca del centro. Allí, los olores lo envolvieron, carne asada chisporroteando en los puestos callejeros, tortillas recién hechas, frutas frescas apiladas en los mercados. El bullicio de vendedores
Ofrecía desde ropa hasta discos pirata. Julián caminaba despacio, absorbiendo cada detalle. Por primera vez, se sentía parte de un mundo que no lo etiquetaba. Se detuvo frente a un carrito de elotes. El vendedor, un hombre de bigote grueso, le sonrió. «¿Uno con chile y mayonesa, joven?» Julián asintió tímidamente. El hombre sirvió el elote y esperó el pago. Julián, con esfuerzo, trató de pronunciar una palabra. Su voz salió entrecortada pero audible. «Gracias». El vendedor arqueó las cejas, sorprendido, pero le devolvió la sonrisa sin hacer preguntas. Ese gesto sencillo llenó de calor el corazón de Julián. Continuó su recorrido hasta llegar a la macroplaza, donde las familias paseaban y los niños corrían con globos de colores. Allí se sentó en una banca, observando el palacio de gobierno y la fuente que lanzaba chorros de agua al cielo. Mientras miraba, sintió que alguien se sentaba a su lado. Era una joven de cabello oscuro recogido en una trenza, con un cuaderno en la mano. «¿Te gusta dibujar?», preguntó señalando la libreta que Julián llevaba consigo. Él la abrió mostrando los bocetos que hacía en silencio. Rostros, calles, flores. Ella sonrió. «Son hermosos. Me llamo Camila». Julián intentó responder. Su voz salió temblorosa, apenas un murmullo. Lian». Camila lo miró sin sorpresa ni compasión, solo con naturalidad. «Encantada, Julián». Y siguió hablando como si no hubiera notado nada extraño. Aquella actitud lo desconcertó y al mismo tiempo lo llenó de alivio. Estaba acostumbrado a miradas de lástima o incredulidad, pero Camila simplemente lo trataba como a cualquiera. Pasaron más de una hora conversando con gestos, dibujos y pocas palabras. Ella le contó que estudiaba arte en la universidad y que también había sentido lo que era no encajar. Julián, con trazos rápidos, le mostró cómo veía a su familia. Figuras rígidas, sombras alargadas y una luz pequeña en el centro que representaba a su madre. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Camila se levantó. «Tengo que irme, pero espero volver a verte aquí». Julián asintió, guardando la libreta contra el pecho. Mientras la veía alejarse, comprendió que había encontrado algo nuevo, una conexión fuera de la sombra de su familia. Esa noche regresó a la mansión con pasos firmes. Rodrigo lo esperaba con una mueca de burla. «¿Y ahora de dónde vienes? ¿De ensayar tus palabritas con alguien más?». Julián no respondió. Subió las escaleras sin mirar atrás. Por primera vez, no necesitaba justificar nada. Había descubierto que su voz podía encontrar eco en el mundo exterior, y que su vida no tenía por qué limitarse al juicio de sus hermanos. Lo que no imaginaba era que esa pequeña búsqueda de independencia pronto lo llevaría a enfrentar pruebas aún más grandes, donde cada palabra y cada silencio tendrían un peso decisivo. El regreso a la mansión no apagó la emoción que Julián sentía después de haber pasado la tarde en el centro. Esa primera conversación con Camila, aunque breve y torpe, lo había llenado de un impulso nuevo. Se miró al espejo de su habitación y por primera vez en mucho tiempo no vio solo al hijo débil y callado. Vio a alguien que podía intentar ser más. Al día siguiente, durante el desayuno, se atrevió a pronunciar una palabra sencilla. Cuando Rosa, la ama de llaves, le ofreció pan dulce, Julián murmuró con esfuerzo: «Sí». Rodrigo soltó una carcajada. «¿Ahora resulta que ya pide con palabras?». «Qué conveniente». Marcela rodó los ojos y añadió con ironía: «Un milagro diario, parece». Pero don Ernesto, sin decir nada, observó con atención. El tono frágil de Julián, aunque breve, era real. En su interior un orgullo extraño comenzó a brotar, mezclado con la culpa por haberlo ignorado tanto tiempo. Durante los días siguientes, Julián empezó a probarse a sí mismo en pequeños gestos. En la tienda del barrio cercano se arriesgó a pedir con voz entrecortada una botella de agua. La cajera lo miró sorprendida, pero sonrió y le respondió con naturalidad. Esa sonrisa lo acompañó todo el camino de regreso, como si hubiera conquistado un terreno inmenso. Con Camila, las cosas avanzaban distinto. Ella lo esperaba algunas tardes en la macroplaza.
y juntos caminaban entre vendedores y músicos callejeros. Julián trataba de hablar más. A veces la voz se le quebraba, pero Camila nunca lo presionaba. «Lo importante no es cuántas palabras dices», le dijo una vez mirándolo a los ojos, «sino que las digas con el corazón». Esa frase se le quedó grabada. Desde entonces, cada intento no era un deber, sino una victoria íntima. Mientras tanto, en la casa la incomodidad crecía. Rodrigo no soportaba verlo avanzar. Una tarde, cuando Julián regresó con una bolsa de pan que había comprado por sí mismo, lo interceptó en el pasillo. «¿Qué haces fingiendo que puedes llevar una vida normal?», le espetó con desprecio. «No eres como los demás, y nunca lo serás». Julián lo miró directo a los ojos. Aunque no pronunció palabra, esa mirada firme fue suficiente para incomodar a Rodrigo, que se apartó con un bufido. Don Ernesto presenció la escena desde las escaleras. Su corazón se agitó. No había escuchado voz alguna, pero vio en Julián una determinación que jamás había notado. Aquella imagen lo acompañó todo el día, haciéndolo reconsiderar qué significaba realmente la herencia que pensaba dejar. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces lejanas, Julián tomó su cuaderno y escribió una frase para mostrársela a su padre. «Puedo más de lo que crees». Don Ernesto leyó las palabras en silencio, con los labios apretados. Luego levantó la vista hacia su hijo. «Tal vez tienes razón», susurró apenas audible. El cambio no era inmediato, pero era palpable. Julián comenzaba a ser visto no como una carga, sino como alguien capaz de luchar contra sus propias limitaciones. Y aunque sus hermanos se negaban a aceptarlo, la gente afuera empezaba a hablar con curiosidad de aquel hijo del millonario que había sorprendido a todos en un funeral y que ahora daba señales de superarse. Los rumores se mezclaban en cafés y plazas. Algunos lo veían como una inspiración, otros lo ridiculizaban. Pero Julián ya no temía tanto a esas voces. Su mundo había dejado de ser únicamente la mansión y los juicios de sus hermanos. Ahora tenía la fuerza suficiente para mirar hacia adelante. Lo que él no sabía era que su progreso despertaba no solo admiración, sino también más resentimiento en quienes temían perder su lugar. Y esa tensión, tarde o temprano, tendría que estallar. El ambiente en la mansión se había vuelto irrespirable. Cada avance de Julián, cada palabra lograda, era percibido por Rodrigo y Marcela como una amenaza directa a su seguridad económica. Ambos comprendieron que, si no actuaban pronto, su padre terminaría por modificar el testamento y dar a Julián un lugar que nunca habían previsto para él. Una noche, Rodrigo entró al despacho de Marcela sin tocar. Ella revisaba documentos financieros en su laptop, con una copa de vino a medio terminar. «Tenemos que hacer algo», dijo Rodrigo cerrando la puerta detrás de sí. «¿Otra vez con lo mismo?», respondió ella sin apartar la vista de la pantalla. «No, Marcela, esta vez hablo en serio. Julián está ganando terreno. Papá lo ve como si de pronto fuera el hijo perfecto. Si seguimos de brazos cruzados, nos dejará fuera». Marcela suspiró y alzó la copa. «Entonces, ¿qué propones? Desacreditarlo. Que todos vean que lo que pasó en la iglesia fue un montaje». Ella arqueó una ceja. «¿Cómo piensas hacerlo?». Rodrigo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Con la prensa. Conozco a un periodista dispuesto a publicar lo que le digamos. Inventaremos que Julián nunca habló, que fue un truco organizado por mamá. Si logramos que la opinión pública se burle de él, papá tendrá que reconsiderar». Marcela permaneció pensativa. El plan no le desagradaba. Al contrario, lo veía como una oportunidad para reafirmar su control. Finalmente asintió. «Hazlo, pero con cuidado. Si esto se descubre, seremos nosotros los que quedemos en ridículo». Al día siguiente, Rodrigo se reunió en un café discreto del centro con el periodista Héctor Valdés, un hombre conocido por vender exclusivas al mejor postor. «Necesito que publiques una historia», dijo Rodrigo deslizando un sobre con dinero sobre la mesa, «que el hijo mudo de don Ernesto no habló en el funeral, que fue un montaje». Héctor sonrió, guardando el sobre sin remordimientos. «Con placer.
La gente ama los escándalos. La noticia apareció en los periódicos locales y en portales de Internet al poco tiempo. El supuesto milagro del hijo del millonario. Fraude familiar. El texto insinuaba que Julián había sido manipulado para conmover a su padre y obtener una porción mayor de la herencia. Cuando la nota llegó a manos de don Ernesto, el empresario apretó el periódico con furia. Llamó a Rodrigo y Marcela de inmediato. ¿Tienen algo que ver con esto?, preguntó con voz gélida. Rodrigo fingió sorpresa. ¿Nosotros? Claro que no, padre. ¿Pero ves lo que digo? La gente no cree en esas cosas. Julián nunca habló y ahora todos piensan lo mismo. Marcela añadió con tono suave. Tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de hacer cambios apresurados. No queremos que la reputación de la familia se vea afectada. En otra parte de la casa, Andrés encontró a Julián leyendo la noticia en la pantalla de una tableta. El joven tenía el rostro pálido, los ojos vidriosos. Andrés se acercó y le puso una mano en el hombro. No les creas, Julián. Tú y yo sabemos que lo que dijiste fue real. Julián levantó la mirada. Sus labios temblaron y logró pronunciar con esfuerzo una palabra. Mentira. Exacto, respondió Andrés. Es una mentira, y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, el daño estaba hecho. En los círculos sociales, la noticia corrió como un chisme irresistible. Algunos se burlaban, otros lo criticaban, y más de uno insinuaba que todo era un intento desesperado de Mercedes antes de morir. Julián se convirtió en el centro de la murmuración, y aunque no había hecho nada para provocarlo, sentía el peso de esas voces como piedras sobre su pecho. Lo que los hermanos no sabían era que su plan, lejos de debilitar a Julián, encendería en él una determinación que nunca había tenido antes. Y esa chispa, alimentada por la humillación, estaba a punto de crecer hasta convertirse en fuego. El escándalo en los periódicos no tardó en alcanzar su punto más alto. Lo que comenzó como un rumor en páginas locales, pronto fue replicado en noticieros y columnas de opinión. En Monterrey, donde las familias de prestigio cuidaban con celo su reputación, el apellido de don Ernesto se volvió tema de burlas. Julián ya no era visto como el hijo que había sorprendido en un funeral, sino como el supuesto protagonista de un engaño. El golpe más duro llegó en una gala empresarial organizada en un hotel de lujo. Don Ernesto había decidido asistir con sus hijos, buscando demostrar firmeza frente a la sociedad. La sala estaba llena de empresarios, políticos y periodistas. Las luces brillaban sobre las mesas adornadas con flores blancas, y el murmullo de conversaciones llenaba el ambiente. Cuando la familia entró, todas las miradas se clavaron en ellos. Rodrigo y Marcela caminaban erguidos, fingiendo indiferencia. Andrés se mantenía a un lado, preocupado por Julián, que avanzaba con pasos inseguros. Don Ernesto, con su porte imponente, intentaba protegerlo con su sola presencia. En medio de la velada, un grupo de jóvenes empresarios comenzó a murmurar en voz alta, sin disimular. «Ahí viene el milagro», dijo uno con sorna. «Cuidado, no vaya a hablar y a cambiarnos la herencia a todos», añadió otro, provocando carcajadas. Las risas se expandieron como un veneno. Julián sintió cómo se le encendían las mejillas, un ardor que lo paralizaba. Rodrigo, en lugar de defenderlo, sonrió con complicidad ante los comentarios. Marcela solo bajó la vista, fingiendo no escuchar. Un periodista se acercó con micrófono en mano. «Don Ernesto, ¿qué opina de las versiones que dicen que su hijo fue parte de un montaje?», preguntó frente a todos. El silencio fue insoportable. Don Ernesto apretó la mandíbula, pero no respondió. Julián, con el corazón latiendo como un tambor, intentó articular una palabra. Abrió la boca, pero la voz no salió. Solo un sonido ahogado escapó de su garganta. Las carcajadas no se hicieron esperar. «¡Ya ven!», gritó uno desde el fondo. «Ni siquiera puede hablar». El joven bajó la mirada, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Andrés lo tomó del brazo, susurrando. «No les hagas caso, Julián. No tienes que demostrarles nada.
pero el daño estaba hecho. Las burlas se multiplicaron y cada risa era como una herida abierta. Julián apenas pudo mantenerse en pie hasta que la familia decidió retirarse antes de que el evento terminara. De regreso a la mansión, Rodrigo rompió el silencio con una voz cargada de veneno. «Te lo dije, papá. Era cuestión de tiempo para que todos vieran la verdad. Julián no es más que una carga». Don Ernesto lo miró con furia, pero no respondió. Julián, en cambio, se encerró en su habitación apenas cruzó la puerta. Allí, sentado en la oscuridad, sintió que todo lo que había avanzado se desmoronaba. Las risas seguían resonando en su cabeza, como un eco imposible de callar. Golpeó el colchón con los puños, impotente. Quiso gritar, pero su garganta se cerraba cada vez más. Las lágrimas corrieron por su rostro en silencio, mezclándose con la rabia de sentirse señalado. Recordó las palabras de su madre. «No estás solo, hijo». Quiso creerlas, pero en ese momento se sentía más solo que nunca. Fue entonces cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Era Camila. Había sabido del escándalo y había llegado sin avisar. Entró y lo encontró destrozado. «Julián», dijo con ternura, tomando sus manos, «no dejes que ellos definan quién eres. No les debes nada». Él la miró con los ojos enrojecidos. Con esfuerzo, murmuró apenas audible. «No, puedo». Camila negó con la cabeza, acariciando sus mejillas. «Sí puedes. Lo demostraste una vez y lo harás otra. La voz no solo sale de la boca, también del corazón. Y tu corazón grita más fuerte que cualquiera de esas voces que se burlan». En aquel momento Julián comprendió que aunque el mundo entero lo humillara, aún tenía a alguien que lo veía por lo que realmente era. Esa chispa de esperanza sería suficiente para sostenerlo frente a lo que aún estaba por venir. Los días posteriores a la humillación en la gala fueron oscuros para Julián. Apenas salía de su habitación y cuando lo hacía, caminaba cabizbajo por los pasillos de la mansión, evitando las miradas inquisitivas de Rodrigo y Marcela. Su padre tampoco decía nada. Se encerraba durante horas en su despacho, rodeado de papeles, sin dar señales de lo que pensaba. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, Julián se armó de valor. El eco de las palabras de Camila seguía en su mente. «Tu corazón grita más fuerte que cualquier burla». Tomó su cuaderno, escribió un par de frases en letras grandes y bajó las escaleras con pasos firmes. Llegó al despacho y golpeó la puerta. «Adelante», respondió don Ernesto con voz seca. El joven entró y se quedó de pie frente a la imponente figura de su padre. El escritorio estaba lleno de carpetas abiertas, contratos y documentos legales. El empresario levantó la mirada, sorprendido de ver a su hijo allí. «¿Qué quieres, Julián?», preguntó, ocultando su cansancio. El muchacho avanzó y colocó el cuaderno sobre el escritorio. En la hoja se leía: «No fue un truco, fue mi voz». Don Ernesto lo leyó en silencio. Sus ojos se endurecieron, pero dentro de sí algo se movió. «¿Y por qué ahora?», preguntó en un tono más bajo. «¿Por qué nunca antes?». Julián tragó saliva. Intentó articular palabras. La garganta le ardía, pero finalmente salió un murmullo tembloroso. «Porque, mamá, estaba». El padre se inclinó hacia adelante. «¿Y ahora? Ella ya no está, Julián. ¿Qué vas a hacer sin su protección?». El joven respiró hondo. Sus labios temblaban, pero cada sílaba salió con una fuerza inesperada. «Seguir». El silencio se volvió espeso en la habitación. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el espacio. Don Ernesto se recargó en el sillón, impresionado por la determinación de su hijo. No era una frase larga, pero cada palabra que lograba pronunciar tenía el peso de una confesión, de una batalla interna ganada. «Toda mi vida creí que necesitabas que te cuidaran como a un niño», admitió don Ernesto, bajando la voz. «Que nunca podrías valerte por ti mismo». Julián lo miraba con los ojos brillantes, sosteniendo el contacto sin miedo. Lentamente escribió otra frase en el cuaderno: «Puedo hacerlo».
El padre leyó las palabras y sintió que un nudo se formaba en su garganta. Por primera vez en muchos años, sus ojos se humedecieron. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su hijo. Su voz sonó rota. Tu madre siempre creyó en ti. Y yo nunca lo hice. Julián se levantó también. Con pasos lentos, se acercó y puso el cuaderno en las manos de su padre. Allí había escrito: no estoy solo, tú tampoco. Don Ernesto lo leyó y quedó inmóvil. Giró para mirarlo. En esos ojos oscuros reconoció algo que siempre había estado allí, y que él, cegado por su propia dureza, jamás quiso ver: una fuerza silenciosa, una resiliencia que no dependía de compasión, sino de dignidad. Julián, susurró sin encontrar más palabras. El hijo agotado apenas pudo pronunciar en voz baja: papá. Ese único vocablo rompió la coraza de Ernesto. Nunca antes lo había escuchado de su boca. Sintió que el tiempo se detenía. La imagen de Mercedes pasó fugaz por su memoria, como si desde algún rincón de la eternidad ella lo mirara satisfecha. El empresario posó una mano temblorosa sobre el hombro de Julián. Tal vez he estado ciego todo este tiempo. Julián cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que llevaba años retenido. Por primera vez, no se sintió un extraño en su propia casa. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel encuentro íntimo sería el punto de quiebre para el destino de la familia, pues la decisión que don Ernesto tomaría después no dejaría indiferente a nadie. El amanecer llegó con un aire distinto en la mansión. Don Ernesto había pasado la noche en vela, caminando de un lado a otro por su despacho. Los papeles del testamento estaban esparcidos sobre el escritorio, junto con fotografías de Mercedes y los hijos. La decisión que debía tomar lo oprimía, pero después de lo que había vivido con Julián la tarde anterior, ya no había marcha atrás. Al mediodía convocó a todos en el salón principal. Rodrigo llegó primero con gesto de impaciencia. Marcela apareció impecable, con un vestido sobrio, fingiendo serenidad. Andrés entró en silencio, pero con el ceño fruncido. Julián fue el último en llegar, caminando despacio, sosteniendo su inseparable cuaderno. El abogado Gutiérrez estaba allí, con el maletín abierto y los documentos listos. La tensión era tal que ni los sirvientes se atrevieron a entrar. Don Ernesto, de pie frente a todos, habló con voz grave. He tomado una decisión respecto al testamento. Rodrigo se adelantó alzando las manos. Padre, piénsalo bien. Lo que sea que estés considerando no puede basarse en un arrebato emocional. No es un arrebato, respondió Ernesto con firmeza. Es una verdad que he ignorado demasiado tiempo. Marcela intervino con dulzura fingida. Entendemos tu dolor, papá. Todos extrañamos a mamá. Pero ella no querría que el patrimonio se pusiera en riesgo. Don Ernesto la interrumpió con un golpe en la mesa. Basta. Esto no tiene que ver con negocios ni con apariencias. Tiene que ver con el legado de su madre. El silencio se extendió. Andrés miró a Julián y luego a su padre, expectante. El empresario respiró hondo antes de continuar. He decidido que Julián será el principal responsable de la fundación benéfica que llevará el nombre de Mercedes. Recibirá una parte significativa de la herencia destinada a ese fin y estará al frente de las decisiones junto con el licenciado Gutiérrez. Rodrigo dio un golpe en el respaldo de la silla. ¿Qué? ¿Le darás a él el control de una fundación con nuestro dinero? Marcela lo apoyó de inmediato. Esto es un disparate. Julián no puede dirigir nada. Apenas logra hablar. Don Ernesto los miró con severidad. No se necesita gritar para liderar. Se necesita corazón, y eso es lo que él tiene. Julián, con manos temblorosas, escribió algo en su cuaderno y lo mostró. No es dinero. Es mamá. La frase desarmó por completo a Andrés, que bajó la cabeza conmovido. Rodrigo, en cambio, se enfureció más. Esto es ridículo. La gente se burlará de nosotros. La gente ya se burla, respondió don Ernesto mirándolo fijamente. Pero no por Julián, sino por nuestra arrogancia. El abogado carraspeó interviniendo con profesionalismo. Entonces, quiere que procedamos con la modificación inmediata.
Sí, dijo don Ernesto sin dudar. El legado de Mercedes no será solo una fortuna en manos de ambiciosos. Será un refugio para los que lo necesiten, como ella hubiera querido. El ambiente se volvió insoportable. Rodrigo y Marcela quedaron petrificados, incapaces de aceptar la decisión. Andrés, con un suspiro, se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro. «Mamá estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja. Los ojos de Julián se humedecieron. Pronunció con esfuerzo mirando a su padre. Gracias». Don Ernesto sintió que esa palabra valía más que todo el dinero acumulado en décadas de trabajo. Por primera vez entendió que el verdadero legado no era la riqueza, sino el reconocimiento de una verdad que había tardado demasiado en aceptar. La decisión estaba tomada, y nada volvería a ser igual. El anuncio de don Ernesto cayó como un trueno que no dejaba de retumbar en la mansión. Rodrigo fue el primero en abandonar el salón, con pasos pesados y el rostro desfigurado por la rabia. Al cerrar la puerta, golpeó la pared con el puño. Marcela lo siguió poco después, murmurando insultos entre dientes. «Nos robó lo que nos corresponde», gritó Rodrigo en el pasillo, sin importar que los sirvientes lo escucharan. «Tranquilo», respondió Marcela con frialdad. «No podemos perder el control frente a papá. Si lo desafiamos de frente, lo único que lograremos es que se aferre más a su decisión». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Rodrigo, girándose hacia ella con los ojos encendidos. «Esperar», contestó ella con un tono calculador. «Esperar y encontrar el momento en que Julián se tropiece, porque lo hará». Rodrigo apretó los dientes, pero aceptó el consejo. Aún así, la idea de haber quedado relegado lo corroía por dentro como un ácido. En otra parte de la casa, Andrés permanecía junto a Julián. El menor había decidido romper con su pasividad. Por primera vez, se sentía en paz al elegir un bando. «Hermano», dijo en voz baja, «sé que no siempre estuve contigo. Tal vez me dejé llevar por la ambición, por seguir a Rodrigo y Marcela. Pero hoy quiero estar de tu lado». Julián lo miró sorprendido con los ojos brillantes. Tomó el cuaderno y escribió: «Gracias». Luego, con esfuerzo, levantó la vista y pronunció en voz temblorosa: «Hermano». Andrés sintió un nudo en la garganta. Le tomó la mano y asintió. «De ahora en adelante no estarás solo». Mientras tanto, don Ernesto se retiró a su despacho, pero esta vez no para encerrarse en dudas, sino para ordenar los papeles y dejar todo claro. Había tomado la decisión definitiva. Sin embargo, en su interior, una mezcla de emociones lo mantenía inquieto. Se preguntaba cómo reaccionaría la sociedad, qué dirían los empresarios aliados si lo acusarían de actuar con debilidad. Pero luego recordaba el rostro de Mercedes y la voz quebrada de Julián, y con eso bastaba para sostener su determinación. Esa noche, Camila visitó la mansión por primera vez. Julián la recibió en el jardín, donde las bugambilias caían como cascadas de color. Ella lo miró con ternura, consciente de lo que estaba en juego. «Me contaron lo que decidió tu padre», dijo con una sonrisa. «¿Cómo te sientes?». Julián tardó en responder. Abrió el cuaderno y escribió, con miedo pero fuerte. Camila acarició su mano y susurró: «El miedo no desaparece, Julián. Solo nos enseña lo valientes que podemos ser». Las palabras de ella lo reconfortaron como un bálsamo. Sentía que por primera vez había encontrado un lugar más allá de su familia, donde su voz era escuchada sin juicios ni dudas. Esa misma noche, en la cena familiar, Rodrigo y Marcela se mostraron silenciosos, pero no por resignación, sino por cálculo. Andrés, en cambio, habló con serenidad. «Padre, quiero decir que apoyo tu decisión, y estoy dispuesto a ayudar a Julián en lo que necesite». Don Ernesto lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Eso honra la memoria de tu madre», respondió con solemnidad. Rodrigo soltó un resoplido, incapaz de contener su frustración. «Esto es un error», murmuró apretando los cubiertos. «No, Rodrigo», replicó don Ernesto con firmeza. «El error fue mío durante años.
al no ver la fortaleza que siempre estuvo frente a mí. Julián escuchaba todo con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. No necesitaba más palabras. En esos gestos, en esas declaraciones, comprendía que el mundo que su madre había soñado para él comenzaba a hacerse realidad. Pero aunque la decisión estaba tomada y la familia parecía más dividida que nunca, lo que aún faltaba sería el golpe final, la confirmación pública de la voluntad de don Ernesto, y con ella, la tormenta que definiría para siempre el destino de todos. El día señalado para la lectura oficial del Nuevo Testamento llegó con un aire solemne. En el despacho de la notaría, las paredes estaban cubiertas de estantes con gruesos volúmenes legales. Afuera, la ciudad de Monterrey seguía su curso habitual, pero dentro de aquella sala todo parecía detenerse. Don Ernesto se encontraba sentado junto al licenciado Gutiérrez. Frente a ellos los tres hijos esperaban. Rodrigo estaba rígido, con los puños cerrados sobre las rodillas. Marcela se mantenía serena en apariencia, pero sus ojos destilaban furia contenida. Andrés observaba en silencio, más tranquilo que en ocasiones anteriores. Julián, sentado con su cuaderno sobre las piernas, sentía que el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. El abogado comenzó a leer con voz firme. Explicó que la fortuna se dividiría en propiedades, acciones y cuentas, pero que la parte central del legado consistiría en la creación de la Fundación Mercedes de la Vega, destinada a obras benéficas en educación y salud. Julián sería el principal representante, con derecho a tomar decisiones junto a un consejo de confianza. El silencio que siguió fue abrumador. Rodrigo se levantó de golpe. «¡Esto es una traición!», exclamó señalando a su padre. «¿Cómo puedes darle a él un poder que no sabe manejar?» «Siéntate, Rodrigo», ordenó don Ernesto con voz de hierro. «No es traición, es justicia». Marcela intervino con tono envenenado. «Padre, la sociedad se burlará de nosotros. Ya lo hicieron una vez». «¿Quieres que tu legado quede manchado por la debilidad?». Don Ernesto la miró con una severidad que la hizo callar. «El legado no es el dinero, ni los títulos. El verdadero legado es la dignidad. Y tu madre lo entendió mejor que nadie». Andrés rompió el silencio con un gesto inesperado. «Estoy de acuerdo con papá. Julián merece esta oportunidad. Y si él lo permite, yo quiero ayudarlo en la fundación». Rodrigo lo fulminó con la mirada. «Eres un traidor», le gritó, pero Andrés no se inmutó. En ese momento, Julián se levantó. Las manos le temblaban, pero se obligó a mirar a todos a los ojos. Tomó aire y con voz temblorosa pero clara dijo: «No, estoy solo». El eco de esas palabras llenó la sala, recordando el instante en la iglesia donde todo comenzó. Nadie pudo hablar por unos segundos. Rodrigo apretó los labios con rabia. Marcela desvió la mirada. Andrés sonrió con orgullo y don Ernesto cerró los ojos, conmovido hasta lo más profundo. El abogado concluyó la lectura y la decisión quedó oficializada. Rodrigo salió del lugar furioso. Marcela lo siguió sin decir palabra. Andrés se quedó cerca de Julián dándole un apretón en el hombro. El padre se levantó y abrazó a su hijo con voz quebrada. «Me enseñaste lo que olvidé hace mucho, que el valor no se mide con palabras abundantes, sino con las que nacen del alma». Julián apoyó la frente en el pecho de su padre. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Había tardado años en ser escuchado, pero al fin su voz había encontrado un lugar. Esa tarde, al salir de la notaría, Julián levantó la vista hacia el cielo despejado de Monterrey. Recordó a su madre, a su sonrisa cálida, y supo que en algún lugar ella estaba orgullosa. Su historia no terminaba allí. Apenas comenzaba. Ahora tenía una voz, una responsabilidad y un futuro que nunca imaginó posible, y así concluye esta historia de lucha, amor y redención. Si quieres seguir acompañándonos en relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete al canal. Y no olvides dar clic en el video sugerido que aparece en pantalla para continuar con otra narración que te hará reflexionar tanto como esta. Porque a veces
Una sola frase puede cambiarlo todo.